está sentado a la diestra de Dios Padre, que ahora nosotros podemos tener esa esperanza, que muy pronto seremos levantados juntamente con Él. Amén. Voy a dejar el lugar a la palabra de nuestro Dios, prepare su corazón, deje que el Espíritu hable a su vida en esta hora, y voy a dejar el lugar a nuestra hermana Ruth Noemi. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Esther. Esther capítulo 3. Amén. Y vamos a leer del versículo 8 hasta el 15. Amén. Dice así, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadata, agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el ayito. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 10º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Amén. Pueden tomar su lugar. Veíamos el martes antepasado, decíamos que Amán era símbolo del anticristo. Amén. Y sabemos que anticristo es todo lo que se opone a Dios. Y veíamos cómo este hombre odiaba al pueblo al pueblo judío. Amén. Odiaba a todo el pueblo, a todos los judíos. Quería acabar con todo. Decíamos que no se conformó solamente con acabar con Mardoqueo. Amén. Él quiso terminar con todo el pueblo. Decíamos que Amán decía que Mardoqueo para él era una persona insignificante, pero esa persona insignificante había despertó en él un odio ante el pueblo de Dios. Amén. Hasta que él se dio cuenta, él estaba buscando la manera de quitar a Mardoqueo, porque decíamos que Mardoqueo ocupaba también un lugar importante dentro del palacio, y él buscaba la manera y encontró la manera precisa de cómo sacar a Mardoqueo del palacio, y no solamente a él, sino a toda su descendencia, a todo su pueblo. Y veíamos y dábamos los símbolos, lo que caracterizaba a Amán, que decíamos que es símbolo del anticristo, pero también es símbolo de la carne. Amén. Porque la carne no quiere batalla con todo lo que sea Dios. Amén. La carne no nos jala lo que es Dios. Es el Espíritu Santo el que nos jala a querer buscar de Dios. Amén. Si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos la llenura que nos decían el viernes pasado, que la llenura es
dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo que controle todo nuestro ser, todo nuestra mente, todas nuestras acciones. Entonces vemos que Amán es símbolo del anticristo y damos algunas características para que usted fuera relacionando por quién estaba siendo controlado. Si por este espíritu que es el de Amán, que es símbolo del anticristo de la carne, o usted se caracterizaba más con Mardoqueo, que simboliza al Espíritu Santo. Amén. Y vamos les voy a leer ahí en Gálatas para recordar un poco de lo que vimos el martes pasado, que dice: si usted ve todas estas características todavía en usted, quiere decir que usted está siendo controlado por la carne, que está siendo controlado por el espíritu de Amán. Y está ahí en Gálatas 5, 19, 21, yo se lo voy a leer. Dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Amén. Decíamos que esas son las características de aquellos que se dejan controlar todavía por el espíritu de Amán. ¿Por qué? Porque hacen todas las cosas contrarias a lo que es de Dios. Amén. Porque a Dios no le agrada nada de lo que acabamos de mencionar en esto. A los que todavía tienen malos pensamientos, celos, envidias, se enojan por todo, dice, causan divisiones, discuten por todo, dice, les advierto que estas personas no van a entrar al reino de Dios. Pero si ustedes hacen lo que está ahí en Gálatas, que sigue más adelante, Gálatas del 22 al 23, que es, dice, son los que se dejan controlar por el Espíritu Santo, que es, dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz. ¿Cuántos estamos siempre alegres y vivimos en paz con todos? Amén. Dice, nos hace ser pacientes. ¿Cuántos somos pacientes? Dice, nos hace ser amables y tratar bien a los demás y tener confianza en Dios, que es lo que se nos está hablando en las enseñanzas de la mañana, en los miércoles y los viernes, tener confianza. Amén. Y nos decían qué es lo que significaba tener confianza en Dios, que es parte de ser controlados por el Espíritu Santo y ya no ser controlados por nuestra carne. Amén. Dice tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo y hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos de obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Amén. Dice, los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos muerto a nuestros deseos, los que hemos muerto a nuestros pecados, dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos de obedecerlo en todo, no nada más en algunas cosas y en otras no. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, si estamos siendo controlados por el Espíritu, debemos ser obedientes en todo. Amén. Dice, y según Gálatas, le estoy dando un repaso a lo que vimos el martes pasado. Según Gálatas 5:17 dice, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Amén. Se lo estoy dando en otra versión. Y según estos versículos que acabo de leer, usted escoge la reacción que quiera tener. Usted escoge el ser carnal o el ser espiritual. Amén. Usted escoge seguir viviendo como Amán o si quiere vivir como Mardoqueo.
Una persona que a pesar de que estaba en un pueblo que no era suyo, una persona que decíamos que era parte del pueblo que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios, porque no quisieron regresar con las primeras dos grupos que regresaron a Jerusalén, con Esdras y con Nehemías. A pesar de eso, él se mantuvo firme, amén. Él se mantuvo en no contaminarse de las costumbres del pueblo de Susa, porque veíamos que era un pueblo idólatra, era un pueblo que no se dejaba guiar por Dios. Su rey no gobernaba conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios, amén. A pesar de eso, Mardoqueo, veíamos que Mardoqueo y Esther se mantuvieron firmes en lo que habían creído, y a pesar de que se tenían que involucrar, veíamos en Esther que se tuvo que involucrar para poder llegar a ser la reina, no se mantuvo firme y no se salió de los límites de Dios, siempre obedeciendo a Dios y siempre tratando de honrar a Dios y glorificar a Dios en todo lo que hacía. Y veíamos que el mismo eunuco decía que veía algo diferente en Esther, y lo mismo vieron en Mardoqueo, porque decíamos que el coraje que le dio a Amán fue que Mardoqueo no quiso humillarse ante él, no quiso darle reverencia, amén. Y uno de los mandamientos que Dios le daba a su pueblo dice que no adorarás a dioses falsos, amén. Por eso era que él no se iba a humillar ante nadie más que no fuera Dios, amén. Dice ahí mismo en Gálatas 5:16, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacerlo mal. La meta es la llenura del Espíritu Santo, que es su control total en cada uno de nosotros, su control completo en cada uno de nosotros. Pero eso depende de usted y de mí. Eso depende de nosotros tomar la decisión, porque decíamos que Dios es un caballero y no nos va a obligar a que lo obedezcamos, amén. Tiene que salir de nosotros el querer obedecer, porque nadie hace las cosas obligado, amén. Nadie, aunque lo obliguen, nunca las hacemos de buena manera, pero cuando las tomamos por decisión propia, las hacemos con gusto, amén. Y vamos a querer obedecer y buscar las cosas de Dios, a querer ser obedientes a Dios y buscar cuál es la voluntad de Dios, amén. Entonces, búsquenme ahí Efesios 5, 15 al 18. Efesios 5, 15 al 18. ¿Qué dice? Efesios 5, 15 al 18. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. Antes bien, llenos del Espíritu Santo. Amén, hasta ahí. Fíjese, en otra versión dice, más bien permitan que sea el Espíritu de Dios quien los llene y los controle en todo. Amén. ¿Cuántos se dejan llenar por el Espíritu, ser controlados por el Espíritu? O lo primero que salta es la carne. Lo primero que salta es enojarnos. Lo primero que salta es ponernos al tú por tú. O ¿qué es lo que salta primero? Decíamos en Nehemías, un buen ejemplo de Nehemías, decía que él, dice la palabra, se encolorizó, se llenó de ira, pero después no reaccionó, se fue a meditar, platicar con Dios, y luego vino y accionó, amén, hizo la acción, no en el momento. ¿Por qué? Porque era una persona que se dejaba guiar por Dios, era una persona que se dejaba controlar por Dios, y ya no se dejaba controlar por la carne, amén. Entonces dice, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien,
porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean necios ni traten de averiguar sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Amén. Tengan cuidado de cómo se comportan porque estamos viviendo tiempos malos. Amén. Y hemos visto ahora en las noticias todo lo que se ha estado viviendo. Amén. Hemos visto cómo está viendo en Reynosa, cómo empezaron a matar gente inocente, nada más por matar. Amén. Nada más por pelearse, dicen ahí las plazas. Cómo se están abriendo la tierra. Veíamos socavones por todos lados, nos decían el domingo antepasado, cómo las estaciones están cambiando. Veía ahora en Europa, creo, que hubo granizo, que hubo tornados, que hubo huracanes, que se abrió la tierra. Pasó de todas las estaciones en Europa en una sola semana. Amén. Entonces dice, en Washington casi 50 grados. Creo que ahí fue donde dice que iban caminando y la suela de los zapatos se les derretía por lo caliente que estaba haciendo la tierra. Y vimos en Yemen que se abrió el pozo del infierno, que dicen que salieron muchos espíritus malos de ese pozo. Amén. Para tratar de atormentar. No al mundo, sino al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y no va a atacar al mundo, va a atacar al pueblo de Dios. Amén. Porque ese es su objetivo. Ese era el objetivo de Amán. Amán no iba a atacar a toda la ciudad de Susa, iba a atacar solamente al pueblo de Dios, porque ese era su objetivo. Porque era un pueblo que decíamos que por años han tratado de exterminarlo, y en lugar de hacerse más pequeño, se va haciendo más grande. Amén. Lo veíamos con Hitler, que mató alrededor de 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. Pero ahora son casi 10 veces más de judíos porque están esparcidos por todo el mundo. Amén. Y una de las razones que estaba leyendo de Hitler, se basaba mucho en cuando el rey Asuero le da el anillo a Amán. Él decía, yo tengo el anillo y tengo la autoridad. Dios me va a respaldar en que mate a este pueblo. Una de las tantas teorías, ¿verdad? Otra de las teorías es que dice que en la Primera Guerra Mundial aventaron una bomba y él estaba cerca y le cayó a él y estuvo por muchos meses en el hospital, y de ahí fue su odio. Hay muchas teorías, pero lo que me llamó la atención es ese que se basaba precisamente en la Biblia. Amén. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Amán? Según el versículo 5 dice que se molesta y se llena de ira contra un judío insignificante que era Mardoqueo. Dice, y la respuesta fue una destrucción total de todo lo que es de Dios. El enojo de Amán se convirtió en una obsesión. Decíamos, es muy diferente a que digan se enojó, a que digan se llenó de ira. Amén. Porque cuando uno se enoja, todavía le piensa para reaccionar o para hacer las cosas. Pero cuando uno se llena de ira, no piensa en hacer las cosas, y es cuando cometen las locuras. Amén. Es cuando se cometen asesinatos, porque uno está siendo controlado por la ira. Entonces es cuando uno está siendo lleno del Espíritu Santo, está siendo controlado por el Espíritu Santo. Amén. Dice, la meta de Amán prefigura la meta del anticristo. Busque ahí Esther 9:24. El anticristo quiere destruir a todo el pueblo de Dios, a todo lo que sea de Dios, es lo que quiere destruir el anticristo. Y miren todo lo que quiere hacer Amán ahí en Esther 9:24. ¿Qué dice? Enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado Chuput, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Dice Amán, el enemigo de los judíos, había ideado un plan para acabar con ellos
y echó suertes para saber cuándo matarlos y destruirlos. El anticristo sabe cuándo matarlos y cuándo destruirlos. Amén. Dice en Apocalipsis 12:17, esta es la misma obsesión del anticristo. Dice, entonces el dragón se enojó mucho contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. Amén. Dice, fue a pelear contra todos sus descendientes y contra todos los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en Jesús. Amén. Vamos viendo que son similares. Amén. Amán y el anticristo. Dice, es por eso que vemos que el anticristo en aquellos tiempos era Amán. Dice, la meta de Amán es la meta de nuestro viejo hombre. ¿Qué hace nuestra vieja naturaleza? Apagar la luz que Jesucristo ha puesto en nosotros. Amén. Porque Jesucristo dice que nos ve así como desde el cielo, nos vemos como lucecitas. Amén. Y Él sabe cuando una se va apagando. Entonces dice, la meta de Amán era acabar con todos los judíos, apagar toda la luz. Porque nosotros somos, dice que somos la sal del mundo, somos la luz del mundo. Cuando la iglesia vaya a ser arrebatada, aquí se va a convertir todo en oscuridad. Amén, porque ya va a ser controlado por el pecado. Ya no va a haber nadie quien esté peleando por este mundo. Ya no va a haber nadie quien esté orando por los gobernantes. Ya no va a haber nadie quien esté orando por aquellos familiares que no se han acercado a Dios. Ya no va a haber nadie quien pelee por ellos. Van a ser gobernados por una persona que va a estar en contra de todo lo que sea Dios. Y esto es lo que le había dado el rey Asuero a Amán, el poder de destruir a todo pueblo de Dios. Dice lo que el viejo hombre en nuestros cuerpos no va a atacar al espíritu directamente. Amén. ¿Qué es lo que ataca directamente? Corazón. ¿Qué es lo que ataca? ¿Por dónde empieza? Por la carne, por los pensamientos. Amén. Amán no atacó directamente a Mardoqueo, iba a atacar a todo el pueblo, para que viera Mardoqueo cómo iba a ser destruido todo el pueblo. Porque si vemos en capítulos más adelante, empieza por todo el pueblo y a Mardoqueo lo quiere dejar hasta el final, ya cuando todo el pueblo sea destruido. Pero dice en Mateo 5, del 13 al 16, ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos puedan ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos. Amén. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que los ilumine, de modo que todos puedan ver la gloria de Dios en ustedes. De modo que todos puedan ver y puedan glorificar a Dios a través de cada uno de nosotros. Amén. Decíamos, no es necesario tener que subirte a predicar para que puedan ver cómo te conduces. Dice, a través de nuestros testimonios pueden ver la gloria de Dios en nosotros, pueden glorificar a Dios y pueden alabar al Padre. Amén. Dice el apóstol Pablo que somos cartas leídas. Amén. Que todos, la mirada siempre va a estar en nosotros para ver cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cómo hablamos. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda, tengan mucho cuidado de cómo se conduce, que su conducta
sea luz a los demás. No sea que dice, porque después, si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, solamente para que la tiren en la calle y sea pisoteada. Entonces, dice, los judíos en el reino de Asuero representaban esos puntos de luz en nuestras vidas. Dice, son manifestaciones de Dios en diferentes áreas de nuestras vidas cotidianas. Dios es luz. Búsquenme ahí, 1 Juan 1:5. 1 Juan 1:5. ¿Qué dice? Este es el mensaje que hemos oído de él. Nos anunciamos, Dios es luz. No hay ninguna tiniebla en él. Amén. Dios es luz. Por lo tanto, nosotros somos luz y no debe haber ninguna tiniebla en nosotros. ¿Por quién está siendo controlada? Dice Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿A quiénes han recibido a Jesucristo? ¿Quiénes han recibido esa luz? Por lo tanto, como Él es luz, nosotros también somos luz. Amén. Dice en Salmos 119:105, la palabra de Dios es luz en este mundo oscuro. Y Mateo 5:16, que es lo que leíamos ahorita, dice, aún nuestras buenas obras pueden ser luz que la gente ve. Los judíos en el reino del rey Asuero eran esos puntos de luz. Ahora vemos que Amán quiere matar a todos los judíos en todo el reino Asuero. Pero vamos a ver las diferencias. Dice, Amán quiere matar a todos los judíos en todo el reino de Asuero. Nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, no va a parar hasta que se haya apagado esa luz. ¿Cómo? A través de las tentaciones. Y si nosotros no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, vamos a caer fácilmente. Amén. Porque decíamos todos los beneficios que nos da el Espíritu Santo, que entre ellos viene el discernimiento. Si no tenemos el Espíritu Santo, si no tenemos ese discernimiento, vamos a caer fácilmente. Amén. Dice, y la luz se va a apagar, porque el diablo no va a atacar directamente al Espíritu, va a atacar por todos. Dice, Él conoce nuestras debilidades, porque si nosotros confesamos, Él conoce nuestras debilidades. Amén. Y va a atacar por donde sabe que vamos a caer. Pero si no vivimos una vida, decíamos, de oración, si no pedimos a Dios que el Espíritu Santo sea el que controle nuestras vidas, y se nos hace tan fácil, decíamos, no dedicarle tiempo a Dios, vamos a caer. Amén, porque las armas nos las ha dado. Tenemos todas las armas para que cuando venga la tentación poderla rechazar. Jesucristo era un hombre, decíamos, era un hombre que dice que vivía en el templo, aprendiendo la palabra de Dios, y no solamente aprendiéndola, sino poniéndola por obra. Y vemos que cuando Él fue tentado en el desierto, ¿con qué le contestó al diablo? Con la palabra. Amén. Le contestó con la palabra. Y si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo le vamos a contestar? ¿Cómo nos vamos a defender? Amén. Dice, nuestro viejo hombre, quiere acabar con todo lo que Dios está haciendo en él y a través de usted. No quiere que usted experimente ninguna bendición de Dios, y no quiere que usted tenga nada de influencia sobre las demás por la causa de Cristo. Dice, la meta de Amán era la destrucción de todos los judíos. En Esther capítulo 3 dice, la
explicación del final de Amán es un cuadro del anticristo. Y vamos a ver los 6 diferentes aspectos de Amán que nos muestra un cuadro del futuro hijo de perdición, que viene siendo el anticristo. Dice, la Biblia lo llama este malvado Amán, el enemigo y adversario de los judíos, según Esther 3:6. Y búsqueme Esther 10, versículo 7 y versículo 6. Esther 10, versículo 7 y versículo 6. ¿No trae? A ver. El 10, versículo 2 y 3. Perdón, Esther 7, 6. ¿Qué dice? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Amén. Dice en Daniel 9:27, dice, el príncipe que está por venir será también malvado y un enemigo del pueblo judío. Amén. Sabemos que el anticristo va a ser enemigo del pueblo judío. En 1 de Pedro 5:8 dice, el adversario, el diablo. Amén. Dice, la Biblia usa el mismo título para Amán que usan para Satanás. En Juan 6, capítulo, versículos, cita el versículo 70-71, dice, el anticristo es el diablo, es el adversario en la carne. Dice, la identificación del anticristo y como Judas puede ser Satanás. Y después dice su poder. En Esther 3:1, Amán recibe un poder mundial para llegar a dirigir los asuntos del rey. Amén. Y vemos que el anticristo va a recibir un poder mundial que le van a dar todas las naciones para poder dirigir a todo el mundo. Amén. Un poder mundial para poder regir a todo el mundo. Lo mismo que pasó con Amán. Se le dio el anillo, que era símbolo de autoridad, y en otros versículos dice que cuando el rey se llevaba con el anillo, no se podía revocar la decisión del rey. No había vuelta atrás, se tenía que cumplir lo que el rey había hecho. Amén. Dice Apocalipsis 13:1-7, la bestia, nos habla de la bestia, que es el anticristo, tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Busque Apocalipsis 13, versículos del 1-7. ¿Qué dice? Sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de dragón. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Hasta el 7. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de sus tabernáculos y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Y vimos que en Esther leíamos que se fue enviada cartas a todas las provincias, en cada una de las lenguas, en cada una de sus idiomas. Amén. Para que se les anunciara el decreto de que todo el pueblo judío iba a ser destruido. Y es lo mismo que vemos aquí en Apocalipsis. Amén. Dice que se le dio autoridad para que acabara con todos los santos y con todo el que proclamara el nombre de Dios. Y se le dio autoridad sobre toda lengua, tribu y nación, que es lo que se le va a dar al anticristo. Amén. Dice
características de Amán, el orgullo de Amán. ¿Por qué? Porque Amán quería adoración, según Esther 3, del 2 al 5. Y luego del 10 al 11 dice, Amán se jacta de sí mismo, que es lo que leímos ahorita. Y luego dice Esther 5:13, Amán tiene envidia. Amén. Y Esther 6, del 6 al 9, Amán se exalta a sí mismo. Vemos que él es orgulloso, que tiene envidia, que se exalta a sí mismo y que se jacta de sí mismo. Una de las características también del anticristo. Amén. Dice que el anticristo se va a levantar con gran orgullo y soberbia, que nadie le va a enseñar ni decir lo que tiene que hacer. Dice que él va a hacer señales, va a hacer milagros. Amén. Según de Tesalonicenses, yo se lo voy a leer, 2, versículos 3 al 4, dice, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Por eso, les rogamos, hermanos, que no se dejen confundir tan fácilmente. No se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu les dijo eso, o que nosotros les enseñamos eso personalmente o por carta. No permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado que se ha destruido. Ese hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Acuérdense que ya les había hablado de esto cuando estuve con ustedes. Amén. Dice que Él va a poner su trono en el templo de Dios. Amén. Y va a asegurar que Él es Dios y se los va a afirmar, decíamos, haciendo milagros, haciendo lo mismo que Jesús hacía aquí, con tal de engañar a todo el mundo. Y si es posible, dice, si es posible también a las escogidas. ¿Cuántas personas no fueron engañadas ahora en la pandemia? Amén. ¿Cuántas personas no fueron engañadas por tanto profeta que salió hoy en la pandemia diciendo que Dios les había hablado y anunciando tantas cosas que no van conforme a la palabra de Dios? Amén. Por eso dice que cuando te hablen de profecía, que examinemos si es conforme a la voluntad de Dios, si es conforme a la palabra de Dios. Amén. Porque salió tanta doctrina y tanto profeta diciendo que Dios les había hablado. Unos diciendo que Dios les había hablado y que todavía no era el fin de los tiempos, que todavía faltaba mucho tiempo para que Él pudiera venir. Cuando la Biblia dice que el día y la hora nadie la sabe. Otros afirmando el día, el mes y el año en que Dios iba a venir. Amén. Entonces dice, no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra Él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Amén. Dice, ese mismo orgullo que lo movió a Satanás a rebelarse cuando todavía era el lucero, el gran querubín protector. Según Ezequiel 28:17 dice, era tan singular tu belleza que te volviste muy orgulloso. Tu orgullo y tu hermosura te hicieron perder la cabeza. Por eso te arrojé al suelo y en presencia de los reyes te hice quedar en ridículo. Amén. Hemos visto que las personas que se llenan de orgullo y soberbia, Dios los hace quedar en ridículo. Amén. Dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y también dice en otra parte de la Biblia que antes de la caída viene la soberbia. Amén. Entonces, una de las características de Amán era orgullo y soberbia, que es una de las características del anticristo. Orgullo y soberbia. Amén. Vamos a ver otra característica. Dice, Amán es un agageo, un enemigo perpetuo de Israel. Su persecución contra el pueblo de Dios era simplemente
llevamos orgullo, soberbia y odio, que tiene en su corazón contra el pueblo de Dios. Búsquenme Apocalipsis 12. Por lo cual, alegraos bien los que moráis en ellos. Ha llegado un varón de la tierra del mar, porque el diablo ha destruido a vosotros con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Ha descendido con gran ira, con gran odio, porque sabe que le queda poco tiempo y quiere destruir a todo aquello que dice que cree en Jesús y que siga los mandamientos de Dios. Amén. ¿Cuántos creemos en Jesús y cuántos obedecemos los mandamientos de Dios? Amén. Entonces, dice el odio, orgullo, soberbia y odio. Dicen, pero Cristo acabará con este odio, con este enemigo hijo de perdición en su segunda venida. Según en Tesalonicenses 2, 8 al 12, yo se lo voy a leer, dice, después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y su gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Dice, va a venir contra todos aquellos que no quisieron recibir el mensaje. Dice, el mensaje que les pudo haber salvado del castigo que van a recibir. Amén. Mensaje que les pudo haber salvado de pasar una eternidad en el infierno. A todos aquellos que en lugar de recibir el mensaje lo cuestionaron todo. A todos aquellos que en lugar de recibir el mensaje de Dios criticaban a la persona que estaba dando el mensaje de Dios. A todos aquellos que vivieron, como decía, tibios. Dice, por cuanto no fuiste frío ni caliente y fuiste tibio, te voy a vomitar de mi boca. Amén. Decimos a aquellos cristianos que vivieron por emociones y no por convicción. Amén. Aquellos cristianos que se les acababa el gozo en 2, 3 meses. Amén. Que creyeron que al cabo Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Vemos que Dios también se enoja, y lo vimos con el pueblo de Israel, que les daba 1, 2, 3 oportunidades hasta que le colmaron la paciencia y se enojó. Amén. Lo vimos en el desierto, que dice que fueron tragados en la tierra, más de 23,000 fueron tragados. ¿Por qué? Porque decíamos, se la pasaron jugando, como decíamos, jugando al cristiano, creyendo que Dios no iba a castigarlo. Pero dice, a todos aquellos que no recibieron el mensaje, aquel mensaje que los pudo haber salvado del castigo eterno. Dice otras características, el complot. Dice, Amán usa su poder político y su influencia para montar una persecución en contra de los judíos, según Esther 3, versículo 6, que ya lo habíamos leído. Y eso es exactamente lo que el anticristo va a hacer, un complot. Amén. Vemos que tiene un complot, va a hacer complot con varias potencias mundiales, se van a unir con él. Amén. Vemos que también tiene al falso profeta, que también va a hacer complot con él para engañar a la mayor parte del mundo. Dice ahí en Daniel 9, 26-27, pasadas las 62 semanas, vendrá un rey con su ejército y matará al príncipe elegido.
Jerusalén y el templo serán destruidos por completo. El fin llegará de repente, como llega una inundación. La guerra y las destrucciones que habían sido anunciadas seguirán hasta que llegue el fin. Durante una semana más, ese rey malvado hará un pacto con un gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Después de eso, Dios destruirá al malvado que lo ofendió. Amén. Dice, va a ser un complot. Va a tratar de engañar a la mayor parte de la gente. Dice, pero a mitad de semana va a prohibir que adoren a Dios y que hagan sacrificios a Dios. Dice, y entonces ofenderá a Dios gravemente. Y dice, y después de eso va a venir Dios y va a destruir a toda persona que lo ofendió. Fíjense cómo es traicionero el diablo, ¿amén? Cómo es traicionero, porque primero los va a dar todo lo que quieren para traerlos con él y después los va a traicionar. Amén. Dice, la única diferencia es que el anticristo va a ser mucho más terrible que Amán. Porque vamos a ver más adelante el final de Amán. Pero el anticristo va a causar más daño que Amán. Porque el plan de Amán va a fracasar. Pero el plan del anticristo no. Amén. Porque se va a llevar muchas personas al infierno. Amén. Dice Romanos 9, 27 al 29. Hoy en día hay más o menos 14,000 millones de judíos en el mundo. Fíjense, mataron 6 millones en el holocausto. 14,000 millones de judíos en el mundo. Mataron 6 millones en el holocausto. Pero hoy hay más de 14,000 millones de judíos en el mundo, esparcidos, dice, como la arena del mar. Que a pesar de que es un pueblo que ha estado siempre en guerra y ha enterrado a muchas personas, ahorita hay más de 14,000 judíos esparcidos en todo el mundo como la arena del mar. Dice, casi son innumerables. Dice, pero no obstante, solo un remanente será salvo al final de la tribulación cuando Cristo venga. Dice, el anticristo llevará a cabo un holocausto mucho más terrible que el de Hitler. Mucho más terrible. Y de eso nos han hablado muchas veces, que vamos a pasar alrededor de 7 años o 7 meses. Enterrando 7 meses enterrando a los muertos. Imagínense la cantidad de muertos que va a haber. Imagínense el holocausto, el gran holocausto que va a llevar a cabo este hombre que está en contra de Dios. Dice en Isaías 6, de 10 al 13, el anticristo, con el permiso de Dios, lleva a cabo una destrucción repentina y espantosa. Dice Isaías 6, 13, del 10 al 13, se confunde la mente de ese pueblo que no puede ver ni oír, ni tampoco entender. Así no podrá arrepentirse y yo no lo perdonaré. Entonces le pregunté, Dios mío, ¿por cuánto tiempo tendré que predicar? Y Dios me respondió, hasta que todas las ciudades sean destruidas y se queden sin habitantes, hasta que en las casas no haya más gente y los campos queden desiertos, hasta que yo mande al pueblo fuera de su tierra y el país quede abandonado. Y si de 100 personas quedan solo 10, hasta esas 10 serán destruidas. Quedarán como el tronco de un árbol que recién ha sido cortado, pero unos pocos israelitas quedarán con vida, y de ellos saldrá un pueblo obediente y fiel. Amén. ¿Hasta cuándo hay que predicar? Hasta que Cristo venga. Amén. Dice, y de ese pueblo, de ese gran pueblo, va a salir un pequeño remanente que va a ser un pueblo obediente y fiel. Amén. Entonces dice otra característica: supervisión. El poder Amán es terrible, pero su reinado va a durar muy poco.
porque luego va a haber su perdición, que eso lo vamos a ver capítulos más adelante. Dice, Amán va a ver su perdición porque vamos a ver cómo termina la vida de este hombre que se le volteó todo, amén, por querer acabar con el pueblo de Dios. Dice que Dios lo malo lo convierte a bueno. Y vamos a ver cómo esta historia en el libro de Esther, vamos a ver cómo hubo tantos obstáculos, pero todo eso Dios lo convirtió a bueno, a pesar que decíamos que era un pueblo que no había querido regresar a su tierra, que se había querido quedar ahí porque ya estaban acomodados materialmente, ya estaban acomodados en trabajo, ya tenían negocio, ya tenían casa. Amén. Dice, después de su reinado corto, Amán, no, les voy al final, no se los voy a dar hasta que lleguemos a ese capítulo. Dice, ya vamos a terminar. Dice, en aquel entonces el anticristo va a ver su perdición. Según Apocalipsis 19:20, yo solo voy a leer y usted busque Apocalipsis 22, del 20 al 21 y con ese texto vamos a terminar. Amén. Yo les voy a leer Apocalipsis 19:20. Dice, el monstruo fue capturado junto con el falso profeta, que en su presencia había hecho maravillas. El falso profeta había engañado con milagros a los que se dejaron poner la marca del monstruo y adoraron su estatua. Las dos fueron lanzados vivos a un lago donde el azufre arde en llamas. Luego, con la espada que salía de su boca, el que estaba sentado sobre el caballo blanco mató a todos los soldados del monstruo, y a las aves de rapiña se dieron un banquete con la carne de ellos. Amén. Dice que las aves se dieron un banquete con toda la carne de ellos, del falso profeta, del anticristo y de todos los que estuvieron juntamente con el anticristo haciendo su complot. Amén. Que viene siendo el mismo final de Amán, pero que lo vamos a ver más adelante. Usted lea Apocalipsis 22, del 20 al 21 y con ese texto terminamos. ¿Qué dice? Amén. Dice, el que anuncia estas cosas les dice, les aseguro que vengo pronto. Amén. Que el amor del Señor Jesús los acompañe siempre. Entonces, busquemos, analicemos por quién estamos siendo controlados. Si todavía hay cosas de Amán, de la carne, pidámosle a Dios que seamos llenos de su Espíritu. Amén. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien controle todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras y todas nuestras acciones. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar para hacer despedidos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has ayudado. Gracias, Padre, porque tu consejo, Padre, es que siempre busquemos, Padre, el ser llenos de tu Espíritu Santo. Que busquemos, Padre, el que sea tu Espíritu Santo el que controle todo nuestro ser, Padre. Que busquemos el agradarte y el obedecerte a ti, Padre, porque sabemos que tú vienes pronto, Señor, y que vienes por una iglesia que esté preparada, Señor, por una iglesia que esté sellada con tu Espíritu Santo, Señor, por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia fiel a ti, Señor, que permanezca firme a pesar de los tiempos difíciles que hemos estado pasando, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que dispuso en su corazón, Señor, el venir a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Y por cada una de las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Padre, ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, a que no seamos tan solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de